Gloria al Señor. En esta noche, ahí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, voy a estar haciendo más referencia al versículo 5. Lo voy a leer en la Biblia, Nueva Versión Internacional, porque está un poco más entendido. Dice: al acercarse a él, voy a leer el número 5, que es donde vamos a estar hablando de la palabra. Al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y en esta noche yo titulé esta prédica con el nombre de piedras de edificación. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que todas las damas conocemos lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, verso 1. Si alguien me puede decir ese texto. ¿De memoria nos suena, Miriam? No, pensé que lo estabas diciendo. Bueno, mi pastora siempre lo menciona. ¿Alguien que lo puede leer? Proverbios 14:1. La mujer. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 del libro de Proverbios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hay que aprendernos de memoria ese texto, porque es un texto muy importante para nosotras como mujeres. Cristo es la piedra principal, es la piedra que desechó su pueblo, ¿verdad? Pero dice que viene a ser la cabeza del ángulo, pero que también nosotros somos piedras vivas para edificar una casa espiritual. Gloria al Señor. Y como piedras, hermanas, nosotras estamos llamadas a edificar. En ese tiempo, y más aquí en Estados Unidos, las casas son hechas de madera, ¿verdad? Son muy frágiles, pero en tiempos antiguos las casas se construían o de adobe o de piedras. Y nosotras, voy a decir nosotros porque el culto es de damas, ¿verdad? El mensaje es para las damas. Tenemos que ser como esas piedras que edifican no solamente nuestra casa, sino también la iglesia, la familia y nuestro entorno, nuestro trabajo. ¿Cómo podemos edificar nosotros nuestra casa? De acuerdo al versículo 14 que leí, al capítulo 14, siendo sabias, ¿verdad? Y para nosotros ser sabias tenemos que buscar la presencia de Dios, y quien nos va a guiar a ser sabias es el Espíritu Santo. Entonces, en esta noche yo las motivo para que preguntemos al Espíritu Santo: Señor, ¿estoy siendo una piedra que edifica? ¿Estoy siendo una piedra que edifica para que tu obra crezca, para que mi casa crezca? Porque nuestro hermano Agustín decía el domingo, no sé si fue este domingo, Juan, que a veces como que se nos hace una rutina venir a la iglesia y podemos escuchar la palabra, pero no llevarla a nuestro corazón y proponernos a vivir la palabra que hemos venido a escuchar. Y en esta noche, hermanas, yo les motivo a que no preguntemos a nuestros esposos, porque pues si le preguntas a su esposo, le va a decir: tú eres una piedra bien preciosa, eres un rubí, eres una esmeralda o eres un diamante. Su esposo le va a decir eso, ¿verdad? Pero si le preguntamos al Espíritu Santo, ¿qué va a decir el Espíritu Santo de nosotros? ¿Somos piedras que edifican o somos piedras de tropiezo? Gloria al Señor. Aleluya. Y yo tomé 2 ejemplos de la palabra. Voy a tratar de ser breve porque me quedan nada 20 minutos. Y pues uno de ellos es precisamente el libro que estamos leyendo, que es el libro de Ruth. Gloria a Dios. Y esta historia, nosotros los cristianos no necesitamos ver novelas, porque saben una cosa: si nosotros leemos la palabra, es una historia viva. Yo le venía diciendo a mi esposo en
porque cuando yo les estoy dando las clases a los niños, a los pequeñitos les digo, cierren sus ojos, imagínense, les voy a contar una historia. Y les empiezo a contar. Y ellos están bien emocionados, hermanos. Y así nosotros cuando leemos la palabra, no sé si a usted le pasa, pero uno se va imaginando las escenas, ¿verdad? Y en esta historia, esta mujer, bueno, estas mujeres más bien, porque se enfoca en Ruth y en Noemí, fueron piedras que edificaron su casa. Gloria a Dios. Voy a hablar primero de Noemí, hermanos. Y como ya decía nuestra hermana Miriam, ¿verdad?, que contó la historia, dice que la familia de Elimelech, con su esposa y sus dos hijos, Malón y Kelión, fueron a... Gloria a Dios. Gloria al Señor. Fueron a buscar, porque había escasez de pan en Belén, ¿verdad? Y fueron a Moab, viajaron a Moab para establecerse en ese lugar, porque ahí se había comida. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que estando ahí, el padre de familia, Elimelech, murió. Y hermanos, varones, aunque ustedes no les encargaron leer el libro de Ruth, les invito a que lo lean, porque está bien bonita la historia. Dice la palabra del Señor que después murieron sus dos hijos también, y para esto ellos ya estaban casados. Una de las nueras se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando esto sucedió, también después de que esto sucedió, se escuchó que ya había comida en Belén y que pues llegó a los oídos de Noemí y dijo, pues voy a regresar porque ahora hay comida, ¿verdad? Hay pan en mi pueblo, entonces, ¿qué hago aquí? Había perdido a su esposo y a sus dos hijos. Entonces cuando ella decide esto, sus nueras no quieren dejarla ir sola y sus nueras la siguen, ¿verdad? Pero como ella era una mujer que edificaba su casa, dice que ella era una mujer justa, por lo que le dice a sus nueras, les dice, váyanse a sus pueblos porque yo no tengo nada que ofrecerles. En aquellos tiempos, hermanos, cuando tu esposo moría, te podías casar con otro descendiente, de la misma familia. Pero en este caso ya se habían muerto sus dos hijos y los dos hijos estaban casados, ¿verdad? Entonces ella les decía, no me parece justo, yo ya estoy en edad y no me puedo casar, y si así fuera, no voy a tener un hijo y ustedes esperar a que el hijo crezca. Entonces dice la palabra de Dios, me impresiona mucho, hermanos, porque en el versículo 9 del libro de Ruth dice que ellas lloraban porque ellas se querían ir con su suegra, perdón. Y luego en el versículo 14 vuelve a decir que ellas lloraban. Y yo digo, válgame Dios, pues, ¿qué les daba la suegra? Para que estuvieran tan encariñadas con su suegra. O sea, y no es algo inventado, esto es historia, es algo que sucedió. Porque ellas querían estar con su suegra. Entonces, algo había en la vida de Noemí para que sus nueras quisieran estar con ella siempre. Entonces dice la palabra de Dios que Orfa besó a Noemí y se fue. Y que Noemí le dijo, vete a tu pueblo, así como lo hizo Orfa a su pueblo y con sus dioses, vete tú también a tu pueblo. Y Noemí le dijo, no me ruegues que te deje, porque, perdón, y Ruth le dijo, no me ruegues que te deje, porque a donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré. Tu Dios será mi Dios y donde tú seas enterrada, yo voy a ser enterrada también. O sea que Ruth estaba bien decidida a seguir a Noemí. Entonces, dice la palabra del Señor que se fue con ella a Belén, ¿verdad? Y cuando ya estaban allá, hermanos, no les voy a contar toda la historia. Solamente quiero llegar al punto que las dos fueron una piedra que edificaron su familia. Noemí era una mujer sabia y justa. Y Ruth era una mujer humilde, hermanos. Una de las características de una mujer sabia es la humildad. Porque en las dos historias que les voy a contar, dice la palabra de Dios que ellas se postraron
frustraron. Y es muy difícil que uno se poste delante de alguien, ante alguna situación. En este caso, no les voy a contar toda la historia porque está larga, ¿verdad? Les encargo de tarea a los varones que la leen, las damas ya la estamos leyendo. Pero Noemí le dio instrucciones, como hacía nuestra hermana Miriam, a Ruth para que ella volviera a casarse. Y de esa manera fue como ella tuvo descendencia. Tuvo a su hijo llamado Obed. Y dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo es descendencia de Obed. Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre de David. Y de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas dos mujeres no solo edificaron su casa, sino que edificaron todo un pueblo y toda una descendencia. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, hermanos. Porque, miren, yo no tengo hijos casados, pero como yo veo a las personas que tienen hijos que ya están casados, yo me doy cuenta que no termina, que tu hijo se casa y no es que ya terminé con este niño y ya. No, al contrario. Es más clamor, porque ya vienen los nietos, porque sabemos que este mundo va de mal en peor y que no queremos que nuestros nietos estén adaptándose a este mundo, a las costumbres de este mundo, porque la gente quiere que veamos las cosas bien normales y bien naturales y quiere que aceptemos las cosas que ellos están haciendo, hermanos. Entonces para nosotros es más carga, como abuelas. Bueno, yo no tengo ni cuidado, pero las que tienen nietos, en este caso nuestra hermana Miriam, que desea contar con orgullo, ¿verdad? Entonces, pero es una carga más, hermanos. Digo una carga espiritual, no una carga de que tengo que cuidar al chiquito, ¿verdad? Sino una carga espiritual para nosotros, porque es un alma más de nuestra descendencia por la que tenemos que estar clamando, pidiéndole al Señor, porque son bien bonitos de chiquitos. Miren, ahí se me ve el chaparrito. Está bien hermoso, hermanos, pero cuando menos esperamos, ya están grandes. Ya tienen 12, ya tienen 15, ya tienen 18, ya tienen 21. Y ahí es cuando empiezan a tomar sus propias decisiones. Entonces es nuestro deber edificar nuestra casa, ser piedras de edificación, para que cuando nuestros hijos crezcan, como dice la palabra, no se aparten del camino del Señor. Es una responsabilidad bien grande que tenemos nosotros como mujeres. Como si queremos ser sabias, tenemos que sembrar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y recordar que un día vamos a dar cuenta al Señor de todo. Gloria al Señor. Y la otra historia que yo traigo es acerca de Abigail, una mujer que dice la palabra del Señor que era una mujer con un gran entendimiento. Y no sé si ustedes han leído la historia, se la voy a parafrasear nada más. Pero esa mujer impacta porque fue una mujer muy sabia también, que edificó su casa de tal manera que evitó un derramamiento de sangre. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de Samuel, en primera de Samuel, en el capítulo 25 está la historia de Abigail. Cuando la puedan, pues la leen. Dice que había un hombre llamado Nabal que era muy duro, muy imprudente. Y dice la palabra del Señor que tenía una esposa que era, aparte de ser hermosa, era de gran entendimiento, era una mujer sabia. Entonces dice la palabra de Dios que David estaba huyendo en ese tiempo de Saúl y se terminó la comida en su campamento y mandó pedir a Nabal que le supliera, ¿verdad? Porque ellos habían ayudado a los pastores de Nabal. Y él, como un hombre imprudente e insensato, dice la palabra del Señor que, me imagino que arrogante, dijo: ¿quién es ese David, hijo de Isaí? ¿Quién es un siervo que huye de su Señor? Porque en ese tiempo David huía de Saúl. Entonces, dice la palabra del Señor que le dijo que no, que se olvidaron. David había enviado a unos jóvenes a pedir esto, y los jóvenes regresan con
David y le dice lo que había pasado. Y el siervo David, el hombre conforme al corazón de Dios, se airó. Entonces, dice la palabra de Dios que les dijo a su ejército: ciñan su espada y prepárense porque vamos a ir a derribar a la casa de Saúl. Ya había determinado. Entonces dice que fueron 400 hombres y se quedaron 200 ahí, eran mucho ejército. Entonces dice que cuando iban en camino para esto, uno de los siervos de Nabal escuchó que Nabal había negado darle comida a los hombres de David. Entonces dice la palabra que él fue y le dijo a Abigail que lo que había pasado. Entonces Abigail, como mujer sabia, como mujer que edifica su casa, dice que en ese momento fue y me imagino que le dijo a sus siervos, porque fue mucho lo que llevó para ponerse a cocinar ella. Dice que eran como 200 panes, eran como, algo así dice la palabra, que 100 racimos de uvas, 50 ovejas guisadas. O sea, era un banquete lo que había hecho. Y dice que se subió un asna y se fue al encuentro con David. Y David ya había determinado, hermanos. David era de armas tomar. Y iba decidido a derribar, a matar a Nabal y que no quedara ni un solo hombre en esa casa. Y dice la palabra de Dios, y yo me imagino como cuando le digo a los niños que se imaginen que iba el asno enfrente, corre, y que todavía ni paraba el asno y se bajó Abigail corriendo. Casi se la lleva de encuentro, porque era tanta su ansiedad, su preocupación, porque ella sabía quién era David y que lo que había determinado lo iba a hacer. Entonces, como mujer sabia, dice que se postró delante de David. Como mujer humilde, se postró delante de David y le dijo a David, en pocas palabras le dijo: no hagas tal cosa, mi señor, porque ella sabía, bueno, todo Israel sabía que ya Dios había escogido a David como rey, pero todavía Saúl vivía. Entonces lo que hizo fue como persuadirlo y decirle: no hagas tal cosa, mi señor, porque cuando tú seas rey no vas a poder poner esa carga en tu conciencia. ¿Por qué? Porque vas a matar a muchos hombres, vas a derramar sangre por la mala decisión de un esposo imprudente. Y David, hermanos, imagínense, o sea, David iba airado, David iba enojado, pero dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, lo que Abigail le dijo, a él le impactó, y aparte que ahora visto un montón de armas cargadas de comida también, ¿verdad? Y tenía hambre. Entonces, bueno, también dice la palabra del Señor que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y también dice la palabra del Señor que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, fue tanto el impacto de la palabra que Abigail le dijo a David, y no solo la palabra, hermanos, o sea, le llevaba presentes, que David quedó desarmado y aceptó la comida y aceptó la disculpa que esta mujer le había dado. Su esposo estaba en su casa emborrachándose como un hombre imprudente, tomando y haciendo fiestas, y la mujer fue e intervino. Si no hubiera sido por esa mujer sabia, hubiera habido un derramamiento de sangre, hubiera habido pérdidas humanas y David hubiera quedado con ese pesar toda su vida. Sin embargo, esta mujer fue sabia, actuó como una piedra que edificó su casa, porque si hubieran matado a todos los hombres ya no hubiera habido descendencia de Nabal. Sin embargo, hubo más descendencia gracias a la intervención de esta mujer. Gloria a Dios. Y así podemos mencionar muchas mujeres en la palabra que han sido sabias, como Esther también, que intervino por su pueblo. Rahab, que aún siendo ramera edificó su casa también, porque salvó a su familia. Gloria al Señor. Pero también, hermanos, cuando no somos piedras que edifican, podemos ser piedras
de tropiezo para los demás. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 18, si lo quieren leer, del 6 al 9. Gloria al Señor. Del 6 al 9. Voy a leer solo los primeros dos versículos. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Gloria al Señor. ¿Sabe una cosa, hermanos? Si leemos más arriba, el Señor Jesús estaba hablando acerca de los niños. Si leemos ahí en el versículo 5, dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero, hermanos, es en forma general que nosotros tenemos que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo. A veces la gente usa como excusa que les ha sucedido algo en las iglesias, ¿verdad? Gente que no echa raíces y pone cualquier pretexto para dejar de congregarse o para, pues sí, para no seguir al Señor. Pero algunas veces, hermanos, sobre todo cuando vamos evangelizando, encontramos personas que les han sucedido situaciones dentro de las iglesias. O también personas que les dicen: hombre, por ejemplo, una vez que fui con el hermano Juanito y el hermano Ivo, decía una persona, un señor, que su familia era cristiana, pero el fin de semana hacían y deshacían ahí en su casa, que se tomaban y se la pachangueaban según ellos. Entonces, de alguna manera estamos siendo el tropiezo para nuestra familia. Estamos en lugar de edificar, estamos obstruyendo para que ellos vengan a los caminos del Señor. Y a veces decimos: ¿por qué mi familia no se convierte? Si le he predicado, si le he hablado. Pero, hermanos, es más importante nuestro testimonio que estar predicando. Es más importante que ellos vean que Cristo vive verdaderamente en nuestras vidas, a estarles predicando y diciéndoles: Jesús viene, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Entonces, así, es más importante, hermanos, que nosotros demos testimonio con nuestras vidas para que ellos anhelen lo que nosotros tenemos. Gloria al Señor. Y si nosotros no somos piedras que edifican, entonces también evitemos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos y para nuestra familia, para que no vengan al Señor. Gloria al Señor. Disculpen que voy un poco rápido, pero ya casi me ponen la música. Y un ejemplo que me impacta mucho de una mujer imprudente está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, del 1 al 11. Se los voy a decir así, se los voy a parafrasear nada más. Yo creo que todos sabemos esa historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un poco. En el libro de los Hechos, capítulo 5. Dice, voy a leer algunos versículos. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué lleno Satanás tu corazón para que me hicieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba aquí? Y vendida, ¿no está en tu poder? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Lo voy a leer, hermanos. Dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, su
Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que vieron estas cosas. Un ejemplo bien claro de una mujer insensata. Gloria al Señor. Porque Dios es tan bueno, hermanos, que todavía le dio oportunidad, porque Pedro le dice, ¿vendiste la heredad en tanto? Y ella tuvo oportunidad para decir que no. Y sin embargo, dijo que sí. Entonces, nosotros como mujeres tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que hablamos con nuestros esposos. Si nosotros estamos viendo que nuestros esposos se están desviando, tenemos no solamente que orar, sino también dar un consejo. O decir, ¿sabes qué? A lo mejor tú no te has dado cuenta, pero no estás haciendo las cosas bien. Ella tuvo la oportunidad. Porque si ella sabía que la heredad se había vendido en eso, es porque obviamente le había dicho. Entonces ella estuvo en complot con su esposo. Y los dos fueron muy imprudentes porque pues, simplemente no hubieran donado la heredad, simplemente se hubieran quedado con ella, o la hubieran vendido y le hubieran dicho vamos a dar una parte solamente. Pero sin embargo, se quisieron pasar de listos, o sea, de su mismo dinero robaron, como quien dice. Entonces, esto lo llevó a la muerte. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en cuanto a nuestros esposos y ser piedras que edifican nuestra casa y no que destruyen. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por último, ya son las 9, voy a hablarles acerca del libro de Levítico. Aunque es un libro donde vienen como las leyes sanitarias y eso, ¿verdad? Yo leía esa parte y pues me impactaba mucho porque hay una parte donde dice que las piedras fueron tiradas. Bueno, vamos a leer un versículo nada más. Vamos a leer Levítico 14:40. Dice la palabra, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y luego dice, y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad un lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras hincadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Hermanos, cuando yo leí esta palabra, me conmovió mucho, hermanos, porque dice que desde el 13 habla de cuando la gente tenía lepra. Y la lepra es un sinónimo de pecado, ¿verdad? Entonces dice la palabra que cuando había un leproso, tenía que hacer ciertas cosas hasta que estuviera sano, ¿verdad? Lo sacaban de la ciudad. Pero cuando ya estaba sano, entonces dice que el sacerdote tenía que hacer no sé cómo llamarlo, un ritual, por decir así, para que él pudiera regresar al pueblo. Y eso menciona en el capítulo 13. Después en el 14 habla de que si hay lepra en una casa, o sea, en las paredes de una casa, entonces les da instrucciones para que se salgan de la casa y esperen 7 días. En 7 días entra el sacerdote a la casa y checa las paredes si la lepra se extendió o si ya paró, ¿verdad? Entonces dice que si no, si encuentran un color, dice ahí en la palabra, un color verdoso, si hay manchas verdosas o rojizas, versículo 37, dice que tienen que sacar las piedras que están edificando la casa. Y dice que las tienen que tirar afuera de la ciudad en un lugar inmundo.
eso me impactaba mucho, hermanos, porque no queremos eso para nuestras vidas. Que nosotros estemos llenos de pecado y que nosotros mismos nos estemos engañando y estemos en este lugar y no seamos piedras que edifican. Que tenga que venir alguien y nos quite y nos tire a un lugar inmundo. Y luego en el 42 dice, y tomarán otras piedras y las pondrán en su lugar. O sea, hermanos, es de pensarse, porque a lo mejor si nosotros nos vemos en un espejo espiritual, diremos, soy una piedra. Pero el único que sabe que somos una piedra de edificación es el Señor Jesús, porque Él es el único que escudriña nuestros corazones. Y en esta noche yo los quiero dejar con una reflexión, porque cuando venía en el camino yo venía meditando. Estamos en este lugar, hermanos, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce la intención que hay en nuestros corazones. Y muchas veces, hermanos, nosotros mismos estamos siendo engañados. Porque miren, por ejemplo, en la parábola de las vírgenes, estaban las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Pero cuando vino el novio, que las insensatas fueron a buscar el aceite, a mí me impacta tanto, hermanos, que cuando regresaron la puerta ya estaba cerrada. Y ellas golpeaban y decían, Señor, ábrenos. ¿Y qué les dijo el Señor? No las conozco. No las conozco. O sea, es decir, en esta noche yo les pregunto, ¿nos conoce el Señor verdaderamente? ¿Sabe quiénes somos y cuáles son las intenciones del corazón? Claro que sí nos conoce. También, hermanos, en otra parte de la palabra dice que en aquel día muchos dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Entonces, yo le decía a mi esposo, para mí es una palabra bien dura, porque obviamente cuando uno se para aquí, la palabra es para nosotros primero, ¿verdad? Pero es una palabra que tenemos que reflexionar, hermanos, porque muchas veces estamos pensando estar bien y a lo mejor no estamos bien. Tenemos que preguntar al Señor en esta noche, ¿soy una piedra que edifica mi casa, mi familia, mis familiares, la iglesia, mi trabajo, mi entorno, o soy una piedra de tropiezo, o soy una piedra que está manchada y que pronto va a ser tirada al mundo y van a poner otra piedra en el lugar? Entonces, en esta noche yo lo dejo con esa reflexión, hermanos, que así como esta palabra me llegó a mi corazón, que se lleven esta palabra en sus corazones. Que sí, hermanos, hay pruebas, hay enfermedades, hermanos. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces no nos puede detener nada. Yo con todo mi corazón les digo a los que están jóvenes y tienen sus niños chiquitos, busquen a Dios, para que Dios les dé sabiduría para criar a sus pequeños. Porque sinceramente, ha sido muy difícil crear a nuestros hijos en nuestros tiempos. Porque nosotros podemos hablarles de la palabra y darles un consejo, pero pasa más tiempo fuera que dentro de la casa. Entonces, a mis hermanas que tienen niños pequeños como Anita, Panchita, Jessica, Sandy, todos los que tienen niños pequeños, busquemos al Señor, hermanos. Busquemos como postrémonos delante del Señor con humildad y